Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a la nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Enseguida les contamos el envío de cazas a Oriente Medio, vamos a contarles dónde se encuentra en estos momentos el US Gerald Ford, en un momento en el que Irán ayer hablaba de principio de entendimiento y ahora estamos más cerca que nunca de un conflicto. Enseguida vamos a contarles la respuesta de Rusia o de China, vamos a mirar también a Europa con el foco puesto en las armas nucleares, con un Friedrich Merz que descarta armas nucleares y con el presidente francés Emmanuel Macron que descarta la libertad de expresión. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también al terremoto económico con Christine Lagarde que podría dejar su cargo antes de que termine su mandato, pero antes vamos a empezar hablando de las últimas horas, vamos a empezar hablando de Estados Unidos. 4 aviones de combate F-15 han sido desplegados con rumbo a Oriente Medio, acompañados por aeronaves cisterna encargadas de proporcionar reabastecimiento en vuelo durante el trayecto. Según las informaciones disponibles, los cazas están siendo apoyados por aviones cisterna con indicativo Lager, lo que sugiere una operación de traslado de larga distancia que requiere múltiples repostajes aéreos para completar el desplazamiento hasta la región. Este movimiento se enmarca en el reciente refuerzo de capacidades militares de Estados Unidos en Oriente Medio, que incluye el despliegue adicional de aeronaves de combate, sistemas de defensa aérea y unidades navales. Hasta el momento no hay detalles oficiales sobre la base de destino de los F-15 ni la duración prevista de su misión en la zona. Además, el portaaviones estadounidense US Gerald Ford ha sido avistado frente a las costas de Marruecos, es lo que apuntan informes procedentes de fuentes de seguimiento marítimo y observadores en la zona. La presencia de este buque, el más moderno de la Armada de Estados Unidos, en las aguas próximas al noroeste de África se produce en un momento de creciente actividad naval y despliegues militares occidentales en el Mediterráneo y sus accesos estratégicos. El US Gerald Ford, buque insignia de su grupo de ataque, suele operar acompañado por destructores, cruceros y submarinos, formando una fuerza naval capaz de llevar a cabo operaciones aéreas sostenidas, misiones de disuasión y respuesta rápida ante crisis regionales. Por el momento, el Pentágono no ha confirmado oficialmente el motivo de su presencia en esta zona ni si el portaaviones se dirige hacia el Mediterráneo oriental o hacia otros puntos de interés estratégico. El avistamiento coincide con recientes movimientos de refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio y sus áreas adyacentes en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes en varios frentes de la región. Mientras tanto, un asesor de Trump decía que hay un 90% de opciones de que haya acción cinética en las próximas semanas. La administración Trump podría estar acercándose a la consideración de una operación militar de gran envergadura contra Irán, en un contexto marcado por el aumento del despliegue de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y unas negociaciones nucleares que avanzan con dificultad. Según las fuentes, un eventual ataque contra objetivos iraníes no se limitaría a una acción puntual o simbólica, sino que podría convertirse en una campaña prolongada de varias semanas con características propias de un conflicto a gran escala. En los últimos días, Washington ha reforzado su presencia militar en la región, incluyendo el envío de un segundo grupo de ataque de portaaviones al Golfo Pérsico. El objetivo sería aumentar la presión sobre Teherán mientras continúan las conversaciones indirectas sobre su programa nuclear. Israel se estaría preparando para una guerra en cuestión de días, aunque algunos funcionarios dicen que los ataques todavía podrían durar varias semanas. Un conflicto de esta magnitud tendría repercusiones profundas en la estabilidad regional y podría marcar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos durante el resto del mandato de Donald Trump, además de afectar a los mercados energéticos globales. En este sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decía que Donald Trump tiene muchas opciones sobre Irán y quiere encontrar una solución, ya sea a través de la diplomacia o de otros medios. Además, Vance afirmaba que los negociadores iraníes todavía no están dispuestos a reconocer alguna de las líneas rojas que ha establecido el propio Trump, aunque decía que las conversaciones de Ginebra fueron bastante bien. Subrayaba una vez más que aunque Washington prefiere dialogar con Teherán, todas las opciones siguen sobre la mesa. Mientras tanto, Irán y Rusia van a comenzar este jueves una nueva serie de ejercicios navales conjuntos en aguas del Golfo de Omán y el norte del Océano Índico, en una maniobra que busca reforzar la cooperación militar entre ambos países y mejorar la seguridad en rutas marítimas estratégicas del comercio internacional. Según las fuentes militares iraníes, estas maniobras van a incluir operaciones de coordinación táctica, prácticas de comunicación entre flotas y simulaciones destinadas a garantizar la seguridad de la
navegación en zonas clave para el transporte de energía. El despliegue va a contar con unidades de la Armada iraní y buques de guerra rusos que operan conjuntamente durante varios días. Los ejercicios se van a desarrollar en un área de gran relevancia geoestratégica próxima al estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de 1/5 parte del petróleo que se comercia a nivel mundial. En este contexto, autoridades iraníes han subrayado que el objetivo de las maniobras es fortalecer la estabilidad regional y promover la cooperación en materia de seguridad marítima. Estas operaciones conjuntas forman parte de una serie de entrenamientos militares que Teherán y Moscú han llevado a cabo en los últimos años, en ocasiones junto a China, en el marco de iniciativas destinadas a incrementar la cooperación entre sus fuerzas. Y a todo esto les contamos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han intensificado sus movimientos aéreos en el entorno de Oriente Medio, en medio de estas tensiones crecientes con Irán, es lo que apuntan datos abiertos de seguimiento de vuelos y fuentes de defensa. Entre las numerosas aeronaves que están circulando por rutas transcontinentales se han observado aviones AWACS Boeing E-3 de alerta temprana y control aerotransportado en tránsito desde Europa hacia las bases militares en la región, incluidos destinos clave como Prince Sultan Air Base en Arabia Saudita. Este tipo de aeronaves, equipadas con potentes radares y sistemas de mando y control, desempeñan un papel esencial en la vigilancia aérea y la coordinación de fuerzas en operaciones de gran escala. Su presencia entre Europa y el Golfo Pérsico se da en el contexto de lo que los analistas describen como un sustancial movimiento de activos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacia el CENTCOM, el US Central Command. Paralelamente, los reportes de seguimiento de aeronaves muestran un incremento notable de aviones cisterna, cazas y otros medios de apoyo logístico desplazándose desde bases en Estados Unidos y Europa hacia puntos estratégicos en el este medio. Este flujo de aeronaves coincide con un momento de alta sensibilidad diplomática y militar marcado por la opción de confrontaciones regionales y la necesidad de reforzar las capacidades de comando, control y disuasión en Oriente Medio. Si bien Estados Unidos no ha emitido declaraciones oficiales sobre los objetivos específicos de estos vuelos, el incremento de los movimientos militares se produce en este contexto de refuerzo de fuerzas aliadas y preparación ante posibles escenarios de crisis regional. En concreto, 2 aviones AWACS E-3C de Estados Unidos estarían sobrevolando Tel Aviv. Se dice que están rumbo a la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. Mientras tanto, un soldado de las fuerzas de defensa israelíes ha fallecido durante la noche en el sur de la Franja de Gaza como consecuencia de un incidente de fuego a amigos, lo que informaba el propio ejército en un comunicado. La víctima fue identificada como el sargento Ofri Jaffe, de 21 años, que era integrante de la unidad de reconocimiento de la Brigada de Paracaidistas y residente en la localidad de Ha-Yogev. De acuerdo con las FD, el militar fue alcanzado por disparos efectuados por otras fuerzas israelíes durante una operación en la zona. Las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente todavía no han sido esclarecidas. El ejército indicaba que se ha abierto una investigación para determinar cómo ocurrió el suceso y establecer responsabilidades. Este tipo de incidentes con fuego amigo se producen cuando tropas propias resultan heridas o mueren por disparos de fuerzas aliadas en medio de operaciones militares complejas. Vamos a seguir mirando a Oriente Medio. Vamos a contarles que el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, decía este martes que las condiciones para llevar a cabo ataques contra Irán se están dando. En un mensaje en X, el exjefe de Defensa señalaba que el problema no es solo político, sino también operacional. Mientras tanto, Estados Unidos e Irán mantenían ayer otra ronda de conversaciones sobre el programa nuclear en Ginebra. Teherán afirmaba haber logrado avances y que era posible que se celebraran nuevas conversaciones. No obstante, Estados Unidos sigue trasladando más aviones de combate a Oriente Medio, mientras que Irán realizaba ejercicios con fuego real en el estrecho de Hormuz. Precisamente sobre Irán, sobre las tensiones en Oriente Medio, también se habla desde Europa. En concreto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dice que es el proceder típico de estas situaciones. Die politische Lage in Deutschland hat das zunächst mal nach meiner Einschätzung keine Auswirkung. Es ist, glaube ich, das typische Vorgehen in solchen Situationen, der Versuch, Stärke zu zeigen in einer Situation, wo andernorts verhandelt wird. Es ist ein Angriff auf Seefahrtswege, auf Handelswege, auch wenn in diesem Fall offenbar nur zu Übungszwecken. Aber klar ist eben, wir haben hier ein erhebliches Spannungspotenzial und deswegen ist es gut, wenn im Iran verhandelt wird und dort schnellstmöglich zu Ergebnissen gelangt wird.
Además, el jefe del equipo negociador ruso, Vladimir Medinsky, confirmaba este miércoles que su delegación mantenía una reunión privada de 2 horas con la delegación ucraniana después de que finalizaran las conversaciones trilaterales de hoy con Estados Unidos. Medinsky describía esta tercera ronda de negociaciones con los equipos de Ucrania y Estados Unidos como difícil pero serio. Mientras tanto, Dmitry Peskov afirmaba que Rusia mantiene su interés en continuar las relaciones comerciales y económicas con Washington. Переговоры шли 2 дня, очень долго вчера, в разных форматах, и вот еще сегодня, около 2 часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. También en Rusia hablaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desmiente pruebas nucleares junto a China. Responde de esta forma a las acusaciones de Estados Unidos. Ссылок на некие испытания упоминалось в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили. И мы знаем также, что эти утверждения были решительно отвергнуты и представителем Китайской Народной Республики. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste a los aliados en la presencia de piezas de fabricación no rusa en las armas empleadas por Moscú. Zelensky advertía que los misiles y drones empleados por el ejército ruso contienen miles de componentes de fabricación no rusa, procedentes de Europa, Estados Unidos y de Japón. У всіх цих російських ракетах та дронах, які були застосовані сьогодні, тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. 5 «Іскандерів М» – це щонайменше 75 критичних компонентів неросійського виробництва. 3 ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен шахет – це сотні таких компонентів, які завозяться в Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія – це не тільки для нас в Україні, але й загалом. Для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї. І також, щоб самі компанії краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти. Росія без таких зв'язків зі світом нічого не може. Вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. En Europa también hablaba el presidente francés Emmanuel Macron, decía que la defensa de la libertad de expresión en las redes sociales es pura mierda, contradiciendo un objetivo clave de la política exterior de Donald Trump. Países europeos como Reino Unido y Alemania consideran prohibir el uso de las redes sociales a los menores. También saben que en España Pedro Sánchez está hablando en esta cuestión. Los reguladores afirman que estos servicios son perjudiciales y adictivos. Esto podría afectar la inversión publicitaria crucial de empresas como Instagram y también Facebook o incluso X de Elon Musk, o incluso YouTube. Al no tener idea de cómo se crea su algoritmo, dice Macron, cómo se prueba, se entrena y a dónde lo guiará, las consecuencias democráticas de este sesgo podrían ser enormes, decía Macron. Algunos dicen estar a favor de la libertad de expresión. Decía, vale, nosotros estamos a favor de algoritmos libres, que sean transparentes. La libertad de expresión es pura estupidez si nadie sabe cómo se llega a esta supuesta libertad, sobre todo cuando se la guía de un discurso de odio a otro. Este es el mensaje de Macron sobre la libertad de expresión en Europa. Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. I just want to have a transparent road through these different speeches, and I want, by the way, to have a sort of public order. I want to avoid racist speech, hated speech, and so on. This is my... And the third one is the respect of language diversity. And it's extremely important. And I think this is something we have in common between India and France. You have at least 22 official languages, but hundreds of languages. And we are very much attached to Francophonie. And the big risk is to have just a global AI with LLMs.
Macron hablando de esta forma de la libertad de expresión, mientras el canciller alemán Friedrich Merz descartaba que Alemania desarrolle sus propias armas nucleares. Sugería, en cambio, que el país podría desplegar bombas desde Francia y Reino Unido. Los aliados europeos están incrementando masivamente su gasto militar, ya que Estados Unidos, bajo la presencia de Trump, ha dicho que ya no va a financiar tanta defensa y seguridad para Europa dentro de la OTAN. Decía Merz: no quiero que Alemania considere desarrollar sus propias armas nucleares. Señalaba los tratados vigentes en los que Alemania se comprometía a abstenerse de armamento nuclear, como el Tratado 2+4 sobre la reunificación alemana de 1990 y el Tratado de no proliferación nuclear de 1970. En cambio, Merz decía que podría imaginar permitir que la Fuerza Aérea Alemana transporte bombas nucleares francesas o británicas bajo un acuerdo todavía por negociar. El actual plan de reparto de la carga nuclear de la OTAN implica estacionar aviones de combate alemanes en la base aérea de Buchel, en la región de Eifel, para desplegar armas nucleares de Estados Unidos. Decía Merz que en teoría sería posible aplicar esto también a las armas nucleares británicas y francesas, pero añadía que el actual programa de misiles nucleares de Francia se transporta por mar, lo que plantea algunas preguntas técnicas y prácticas si Alemania quisiera desplegar estas armas atómicas del país. Pendientes de estos giros por parte de Alemania, con el foco puesto también en Cuba, Marco Rubio manteniendo conversaciones secretas. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información, las últimas horas, Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada, lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí, ahora ahí, en la recaudación, esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen, alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de esta escalada entre Estados Unidos e Irán, con el envío de aviones de combate, con estas informaciones que hablan de un 90% de opciones de que se lance un ataque, es lo que informaba Axios en las últimas horas, y con el impacto que ya se empieza a ver en los precios del petróleo. Siguen subiendo este miércoles en medio de esta preocupación de los inversores por un posible estallido de un conflicto entre Estados Unidos e Irán. Están viendo ahora mismo
cómo empiezan a subir los precios del crudo, también los del Brent, en un momento en el que las conversaciones nucleares entre Washington y Teherán en Ginebra este martes se describían como ciertos avances, como un principio de entendimiento, pero también con mucha incertidumbre. Un posible inicio de operaciones militares podría poner en jaque el estrecho de Hormuz, donde saben que pasa el 20% del petróleo mundial. Ayer Irán empezaba a realizar ejercicios, empezaba a probar precisamente cómo cerrar partes de este estrecho. En este momento en el que se está hablando continuamente del envío de portaaviones, de buques de guerra o de aviones de combate, los precios del petróleo empiezan a subir con fuerza. El West Texas Intermediate ya sube más de un 4%, ahora mismo cotizando en $64,76 por barril, mientras que los precios del Brent también vienen subiendo con fuerza, también cotizando con subidas de cerca del 4% hasta los $69,81. Pendientes de los precios del petróleo, que nos dan pistas de cómo está escalando la tensión en Oriente Medio. Vamos a estar muy atentos a las últimas horas, mientras que vamos a hablar también de Europa. El gobierno alemán, que considera una ampliación significativa de las competencias de su agencia de inteligencia exterior, el BND, en medio de crecientes preocupaciones sobre la fiabilidad del intercambio de información con Estados Unidos bajo un eventual nuevo mandato de Donald Trump. De acuerdo con informaciones difundidas en los medios europeos, Berlín busca dotar al BND de mayores capacidades para llevar a cabo operaciones encubiertas en el extranjero, incluyendo acciones de sabotaje, ciberoperaciones ofensivas, vigilancia mediante sistemas de inteligencia artificial y una ampliación de las facultades de espionaje. La propuesta supondría un giro relevante con respecto a las estrictas limitaciones impuestas a los servicios de inteligencia alemanes tras la Segunda Guerra Mundial, diseñados para evitar abusos de poder y garantizar el control parlamentario sobre sus actividades. En este contexto, el canciller alemán Friedrich Merz habría defendido la necesidad de adaptar los instrumentos de seguridad nacional a un entorno internacional más incierto. Dicen que las viejas certezas han sido devaluadas y que el BND debe operar al más alto nivel. Habla de cambios en el panorama geopolítico y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea. Además, los gobiernos de Hungría y Eslovaquia anunciaban este miércoles la suspensión de las exportaciones de diésel a Ucrania debido a la interrupción del tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Zelensky ha decidido no reiniciar el transporte de petróleo por motivos políticos. Es lo que dicen tanto Hungría como Eslovaquia, añadiendo que están poniendo deliberadamente en peligro el suministro energético de Hungría, mientras que ellos desempeñan un papel esencial en la seguridad energética de Ucrania. Gran parte de las importaciones de gas, electricidad y diésel de Ucrania llegan a través de Hungría o desde ellas, lo que escribía el ministro de Exteriores húngaro Péter Szijjártó en un mensaje en X. El primer ministro eslovaco Robert Fico declaraba también que como Ucrania todavía no había proporcionado ninguna información sobre la interrupción, Slovnaft detendría todos los envíos al país y redirigiría toda su producción al mercado eslovaco. En Europa también hablaba el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis. Urge acelerar el préstamo a Ucrania, pide incrementar el apoyo europeo a Kiev. We are currently finalizing the 90 billion Ukraine loan package, legislative process, preparing also other documents like Ukraine financing strategy for this year, with the aim to be able to start disbursing already in April. Also, in the context of defense and security, I'll be providing ministers with update on where we are with a safe implementation, where we have so far assessed positively 16 member states' defense investment plans amounting to 113 billion euros. And also we expect ministers today to provide a positive decision on the national escape clause for Austria to increase defense expenditure. Mirando a Estados Unidos, les contamos que un importante paquete de venta a Taiwán se encuentra actualmente en suspenso, en medio de preocupaciones políticas y diplomáticas relacionadas con China. Es lo que informa de última hora el diario Wall Street Journal. De acuerdo con estas fuentes, la operación se habría visto afectada por presiones del presidente chino Xi Jinping, así como por inquietudes dentro de la administración Trump sobre el posible impacto que tendría aprobar el acuerdo en las relaciones bilaterales entre Washington y Pekín. En una conversación telefónica mantenida a principios de este mes, Xi habría instado a la cautela con respecto a futuras transferencias de armamento de Estados Unidos a Taiwán, la isla democrática y autónoma que China considera parte de su territorio. El presidente Trump, según los funcionarios, buscaría
buscaría evitar tensiones adicionales con el gobierno chino antes de su prevista visita a Pekín programada para la primera semana de abril. La posible venta de armas a Taiwán es un asunto sensible en las relaciones entre Estados Unidos y China, que se oponen firmemente a cualquier cooperación militar entre Washington y Taipei. Por el momento no se ha anunciado una decisión definitiva sobre este acuerdo. También les contamos que comentarios recientes de Lara Trump han desatado especulación en círculos políticos y mediáticos tras sugerir que su suegro, Donald Trump, tendría preparado un discurso relacionado con la posible existencia de vida extraterrestre. En una intervención pública, Lara Trump decía lo siguiente, decía textualmente: creo que mi suegro lo dijo, tiene un discurso que supongo que en su momento revelará y tiene que ver con algún tipo de vida extraterrestre. La declaración no incluyó detalles adicionales sobre el contenido, el contexto o el momento en el que dicho mensaje podría hacerse público. Las palabras han reavivado el interés en los debates sobre fenómenos aéreos no identificados, un tema que en los últimos años ha ganado mucho espacio en la agenda institucional de Estados Unidos, con informes presentados ante el Congreso y revisiones por parte del Departamento de Defensa. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte del equipo de Trump sobre la preparación de un discurso vinculado a la vida extraterrestre. Analistas políticos consideran que de producirse este anuncio tendría un fuerte impacto mediático y podría enmarcarse dentro de una estrategia comunicacional destinada a captar la atención pública en un contexto electoral altamente competitivo. Además, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaban este martes que han destruido otras 3 lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado 11 fallecidos. Los 3 ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa desde septiembre pasado en el Comando Sur y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunciaba este martes que su país ha llegado a un acuerdo para reiniciar su programa de enriquecimiento de uranio dentro de sus fronteras en asociación con Orano, una corporación del ciclo de combustible nuclear en la que el gobierno francés tiene participación mayoritaria. En su última intervención celebrada en París destacaba la importancia de la independencia energética, uno de los objetivos de Trump y su administración. Comentando sobre la cooperación energética con la Unión Europea, Wright criticaba los aranceles del bloque relacionados con el carbono, señalando que podrían hacer que la exportación de gas a Europa sea arriesgada. Y a todo esto les contamos también que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, mientras Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre el régimen de La Habana. Las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro están eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano. Demuestran que Trump ve al revolucionario de 94 años como el responsable de las decisiones en Cuba. Decían los funcionarios que no lo llamarían negociaciones, sino más bien discusiones sobre el futuro. Rubio y su equipo ven al nieto de 41 años y su círculo como los representantes de los cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial para aquellos a los que el comunismo ha fracasado y que ven valor en el acercamiento a Estados Unidos. Dice que la postura de su gobierno es que el régimen debe irse, pero la forma exacta de hacerlo depende del presidente Trump y todavía no ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto. También se encuentra en conversaciones el Ministerio de Exteriores cubano, que visitaba Moscú este miércoles, mientras la isla enfrenta apagones y una grave escasez de combustible debido al embargo petrolero de Estados Unidos. Bruno Rodríguez mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Tenía previsto reunirse también en el día de hoy con Vladimir Putin. Lavrov instaba a Washington a abstenerse de bloquear Cuba, que ha tenido dificultades para importar petróleo para sus centrales eléctricas y refinerías después de que Donald Trump amenazara con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a La Habana. Decía Lavrov que junto a la mayoría de los miembros de la comunidad internacional pedía a Estados Unidos que muestre sentido común, adaptar un enfoque responsable y abstenerse de llevar a cabo sus planes de bloqueo marítimo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmaba también que su gobierno va a enviar a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluiría alimentación y otras solicitudes de las autoridades cubanas, a la vez que reafirmaba que por lo pronto no habrá suministro de petróleo ante este bloqueo energético de Estados Unidos. A pesar de esto, Sheinbaum reiteraba que esos envíos no incluirá combustibles, pero decía que tiene que quedar muy claro que México no está de acuerdo con la imposición de Estados Unidos de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Pendientes de Cuba con el foco en Oriente Medio y en estos planes de Donald Trump, este envío también de aviones de combate. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos y enseguida
Más expertos, más últimas horas. Negocios Televisión.